Iglesia Expectativa 320, les mando un abrazo, les saludo como cada vez y los invito a que juntos disfrutemos de alabar y adorar a nuestro Dios con nuestro grupo del ministerio. Disfruten. Yo le invito a que le alabe y se goce en su presencia este día. Sobrenatural, derrama de tu gloria. Sobre este lugar anhelamos más de ti, Señor. Quiero de su presencia. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón
venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, que anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, que anhelamos, Dios. Levante sus manos, adórele, adórele. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, Asombroso eres, Señor, tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, que se abre el cielo, muévete, Señor. Necesitamos que te muevas, venga a mí tu reino. Oh, gran Dios, que se abre el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios.
esté oyendo esta adoración, se abre el cielo. Te amamos, queremos más de ti, más de tu presencia, más de tu reino. Voy a decirle ahí a usted: voy en pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor, voy en pos de ti en adoración. Voy en pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor, voy en pos de ti en adoración. Anhelo encontrarte, hambriento estoy de ti, Señor, yo voy a buscarte, correré tras tu amor. Anhelo encontrarte, hambriento estoy de ti, Señor, yo voy a buscarte, correré tras tu amor. Voy en pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor, voy en pos de ti en adoración. Voy en pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor, voy en pos de ti en adoración. Tras tu amor, a buscarte, dile: mi alma entera espera en ti, revela tu gloria, pues sediento estoy de ti, yo voy a buscarte, díselo. Mi alma entera espera en ti, Revela tu gloria. pues sediento estoy de ti. Voy en Pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor. voy en pos de ti en adoración. Voy tras de ti, voy en pos de ti, Señor, Voy en pos de tu amor. Voy en pos de ti en adoración, en adoración. Voy en pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor, voy en pos de ti en adoración. Cántenselo ahí, dile: yo te amo. Voy en pos de ti, Señor, voy en pos de tu amor, voy en pos de ti en adoración. Este día la enseñanza la titulé Profetiza tu futuro. Quiero que abras tu Biblia conmigo a Isaías capítulo 48 en el versículo 3. Y dice lo siguiente, hablando Dios: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que para lo que está viviendo el pueblo de Israel en ese momento que les habla,
El Señor les está diciendo, hoy es una realidad para ustedes, pero yo en el pasado, esto que hoy están viviendo ustedes, yo lo publiqué, yo lo dije, lo que han vivido yo ya lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo anuncié y me aseguré de que fuera una realidad. Quiero que mires ahí en tu Biblia cómo dice, fue realidad. Lo que Dios habló en el pasado y acontece en el presente, que en ese momento del pasado era un futuro, aunque hoy es nuestro presente, se vuelve una realidad. Ese es el principio que vamos a estudiar este día, que los creyentes, que los hijos y las hijas de Dios, con la autoridad que nos ha dado, con el poder de nuestros labios, podemos profetizar sobre nuestro futuro. ¿Por qué sentí en mi corazón y siento este deseo de poder predicar al respecto? Porque precisamente estábamos en familia ayer viendo un documental de un youtuber muy famoso orientado a los jóvenes y platicaba con otro amigo en cámara y hablaban mucho acerca del futuro y no tienen idea ellos y las personas que intervenían en ese documental en video, ellos hablaban y lo que los desconcertaba, les traía incertidumbre, era el futuro al respecto de lo que iba a ser la vida. Les espantaba que la vida ya no iba a ser después de esta pandemia, porque está en contexto de todo esto, de la pandemia, del coronavirus y el COVID-19. Ese concepto de qué va a ser de nosotros en el futuro. Una vez que esto pase, ¿cómo va a quedar el mundo? ¿Qué va a ser de nosotros? Y hablaban aún de las reuniones familiares, de las reuniones sociales, de cómo va a ser la vida después de... Y eso he percibido, que hay mucha incertidumbre en el futuro de la gente. Hay a un punto personas que lo que menos quieren es pensar en el futuro porque están tan abocadas enfrentando su presente que lo que menos están pensando es el futuro. Pero lo más importante es que nosotros los hijos de Dios podemos, aún en estos tiempos, creer que vamos a tener un buen futuro porque somos hijos y hijas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios, a un Salvador que es Jesucristo, que como declara la Biblia en Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces podemos confiar que el futuro, como quede el mundo después de esta pandemia, para los hijos y las hijas de Dios, el futuro de nosotros está asegurado en Cristo Jesús. Y cuando hablo de futuro, no estoy hablando de ese futuro en la eternidad en el cielo con Cristo. Estoy hablando del futuro, ahora sí, a mediano plazo y a largo plazo, después de este enfrenón que ha venido a todo el planeta Tierra, porque todo está paralizado. Podemos confiar que tendremos asegurado en Jesús nuestro futuro, y no nada más eso, que aún podemos nosotros profetizar sobre ese futuro. ¿Y por qué digo que está muy preocupada la gente al respecto? Bueno, no nada más eso, porque estamos oyendo de que la economía viene en recesiones, es decir, crisis económicas muy fuertes, parecidas a los de los años 30 del siglo pasado, de 1930 y todo eso, en donde no había trabajo, no había dinero que pudiera alcanzar para comer, y todo eso, se está hablando de eso. Las noticias de media semana hablaban de que nuestra economía en México hacia abajo tocó piso, y eso le preocupa a la gente. Pero honestamente te lo puedo garantizar y asegurar, a nosotros los hijos de Dios no nos tiene que preocupar, más bien nos tiene que ocupar para nosotros asegurarlo en el mundo espiritual. Vamos por favor a Romanos capítulo 8 en el versículo 2 y vamos a encontrar allí por qué podemos nosotros hablar y profetizar a nuestro futuro. Nosotros, tú y yo, podemos profetizar a ese futuro. Podemos arreglar hoy las cosas que no están bien en nuestra vida y creer que mañana, que en una semana, que en meses que vienen, en años que vienen, a futuro, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, vamos a tener la bendición de Dios. Romanos capítulo 8, verso 2 dice lo siguiente:
Porque la ley del espíritu de vida, y quiero ya marcar, está hablando de una ley, la ley del espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado, habla aquí el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de dos leyes, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Esta ley, la ley del pecado y de la muerte, es la que ha traído a este mundo caído y permite que esté arrasando este virus en el mundo entero. ¿Qué ley espiritual está operando en tu vida y en tu casa que ha impedido que llegue esta enfermedad a tu vida y que cause un azote? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay dos leyes, ¿verdad? Es como, aquí podríamos decir que la ley del pecado y de la muerte es como la ley de gravedad. ¿Se va a cumplir? Sí. Hay gente que no lo cree, pero súbete ahorita a una azotea y aviéntate de ahí y verás si la ley de gravedad no va a cumplirse en tu vida. El trancazo que te vas a dar puede ser monumental. ¿Por qué? Porque los factores se dan y la ley de gravedad hace su efecto. Pero hay algo hay una ley que está por encima de la ley de gravedad. Y es la ley que opera, por ejemplo, de impulso, de propulsión en los aviones, que va por encima de la ley de gravedad y que se superpone o se impone sobre la ley de gravedad, que permite que los aviones vuelen. A eso yo le llamo que sería la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley que trae el cielo a la tierra y que permite que tú y yo podamos, en un mundo donde no hay garantías ya en el futuro, podamos profetizar acerca de nuestro futuro. Romanos ahí en el capítulo 4 verso 17 habla de un principio espiritual que los hijos y las hijas de Dios debemos tener presente. Vamos a leerlo todo, pero yo me quiero, al verso 17, pero yo me quiero centrar en la parte final de ese verso. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Aquí está hablando de Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Pero la parte final dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el fundamento de lo que hoy estamos hablando. Estamos hablando de que las cosas que hablamos, como leíamos en Isaías, se pueden hacer una realidad por el poder de Dios. Y aquí está hablando el Señor a través del Espíritu Santo a nuestra vida, diciendo que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y el futuro nosotros no lo podemos ver, pero ya lo podemos llamar, aunque todavía no es como si ya fuese. El futuro, cuando nos posicionamos en esta parte de la Biblia, en sus fundamentos, en sus principios espirituales, aún podemos diseñar ese futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos la voluntad de Dios, podemos diseñar, bosquejar ese futuro, porque el lenguaje del Espíritu es a través de visiones y sueños. Ese es el lenguaje del futuro, del Espíritu, y podemos hablar y podemos perfilar, diseñar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transmite la voluntad perfecta de Dios, y por eso podemos garantizar que tú puedes verte. Por ejemplo, si tú estás hoy enfermo, postrado en cama, ¿verdad? Y te han dicho que te vas a morir, yo puedo hablar hacia tu futuro y decir que te vas a levantar de esa cama de enfermo y que te vas a volver a recuperar acerca de todas las cosas que has perdido, el poder disfrutar de una buena comida, el poder salir a disfrutar con tu familia a la calle, al que puedas tú disfrutar de tu economía, que se te han ido miles de pesos a través de pagar análisis y medicamentos. Entonces, al hablar de tu futuro, yo estoy hablando, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es que estés sano, porque por las llagas de Jesús tú has sido sanado. Entonces, yo puedo garantizar que tu futuro, bosquejar ese futuro, porque la voluntad de Dios es tu sanidad, y puedo entonces empezar a hablar de que la voluntad de Dios es que tú sanes, y yo puedo verte sano en el futuro. Ese es el punto que estamos hablando, que estamos llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Y eso es el futuro. Cosas que no son, pero que podemos creer que van a venir, y ya le estamos dando la forma como que ya es una realidad.
En Génesis capítulo 1, vamos a ir al inicio de la Biblia, y hay un punto allí que dice, vamos a leerlo, dice el verso 1, capítulo 1, del capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí yo quiero notar algo. Primero que nada, Dios nos da un dato acerca del planeta Tierra, acerca de nuestro planeta. Tenía una situación, estaba en un momento el planeta Tierra que no estaba acorde a la voluntad de Dios. Y esas dos palabras nos definen cómo estaba. Había caos, había desorden y estaba vacía. La Biblia dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Entonces no había orden y no había plenitud, no había llenura, no estaba la plenitud de las bendiciones. Se requirió que el Espíritu Santo viniera, revoloteara, se agitara sobre la tierra para que trajera exactamente lo contrario a lo que la tierra estaba padeciendo. ¿Qué era lo que padecía? Desorden, y padecía un vacío, una falta de plenitud de bendiciones. Cuando el Espíritu Santo se empezó a mover, empezó a traer orden al desorden, a lo que no estaba, a lo que estaba en desorden le trajo un orden, alineó la tierra a la voluntad de Dios, y una vez que estaba ordenada, después pudo traer la plenitud de bendiciones al vacío que había. Si tú estás en tu vida y viendo a tu alrededor tu atmósfera, tus circunstancias, y no te gusta lo que tú ves, y no te gusta, y tú puedes reconocer que en la vida de tus hijos, su conducta de tus hijos, tu economía, tu propia casa, tu propio cuerpo, tu salud, tu vida familiar, tú no estás viendo la voluntad de Dios que ya te ha sido revelada. Una voluntad donde hay bendición, donde hay plenitud, donde hay abundancia, donde hay victoria, donde hay éxito, y no lo estás viendo. Entonces tú necesitas comenzar a profetizar sobre tu vida, a hablar sobre tu vida, a profetizar sobre tu futuro. Hoy tu presente, sobre tu pasado ya no puedes, ¿verdad?, hacer mucho al respecto. Sobre tu presente puedes hacer mucho, porque en tu presente puedes cambiar tu futuro con tu fe y con tus palabras y con tus acciones. En fe. Salmo 116, por favor. Entonces, si en lo que llegas, si tú estás viendo algo que no está en la voluntad de Dios en tu vida, cámbialo y empieza a declarar el orden que va a traer el Espíritu Santo y la plenitud en el vacío, el orden y la plenitud. Lo primero que Dios hace en cualquier circunstancia es traer orden, ordenar a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, y después moverse trayendo plenitud. Salmo 116, en el versículo 10, dice lo siguiente: creí, está hablando aquí el salmista, dice, creí, por tanto hablé. Cuando uno cree, uno no puede nada más quedarse con su convicción en el corazón. Uno tiene que hablar la fe, uno tiene que liberar esa fe. Estaba estudiando y la palabra dabar, que en el hebreo se refiere a hablé, aquí en el Salmo 116, en el verso 10, tiene unos significados tremendos. Entonces, tiene que ver mucho con esto de profetizar, con hablar, con declarar, con decretar, porque precisamente la palabra hablé, que es dabar en hebreo, significa también anunciar, significa declarar, significa decretar, significa determinar, significa divulgar, significa mandar, significa pronunciar, significa publicar. Todo eso significa. Entonces, cuando tú crees algo en tu corazón, que Dios te trajo, el Espíritu Santo te trajo una poderosa y firme revelación sobre una situación, y tú te das cuenta y dices tú, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Si yo soy una persona que no tengo paz, que estoy descontrolado, esta es la paz, es lo que quiere para mí. Empiezas a declararlo, empiezas a establecerlo. ¿Qué es lo que te invito a que hagas? La palabra de Dios siempre tiene que ser relevante a nuestra vida. Tiene que ser algo que puedas tú ver en tu realidad. Y ese siempre es mi propósito en mi corazón, que la palabra de Dios sea relevante en tu vida, la puedas palpar, la puedas tocar en tu medio y tú la puedas
disfrutar en tu vida y con tu familia. ¿Qué te invito a que tú hagas? A que tú hagas una lista. Ahorita voy a dar un ejemplo, pero más de todo, deja que el Espíritu te guíe a las áreas en donde tú no estás viendo que la voluntad de Dios se está moviendo en esa área, como ya te decía, economía o salud o tu familia. Y comienza a hacer una lista de versículos, de promesas, tómalas, ¿verdad? Si eres nuevo en esto de leer la Biblia, puedes acercarte a algunos de los líderes de nuestra iglesia o poder abrir la Biblia y encontrar una promesa y tomarte de ella. Y ese es un buen comienzo. Y empezar a hablar y a profetizar algo que tú ves que tiene que ser distinto. Por ejemplo, si tú tienes una situación económica hoy día de mucha opresión, con deudas, que estás viviendo al día, que estás sufriendo para llegar al final de quincena, y tú dices, es que esto no está bien, y no puedo seguir, ya tienes años y aún tienes años conociendo de Dios, este es el tiempo de cambiar eso, este es el tiempo de que esto acabe. ¿Cómo puede ser una declaración donde tú estás profetizando sobre tu futuro? Hoy, ¿verdad? Ya el ayer no lo puedes cambiar. Hoy puedes hacer mucho. Hoy es un nuevo día. Mañana será un nuevo día. Un momento en el que tú puedas poder hacer algo grande. Yo escribí algo que puede ser una declaración donde tú estás profetizando a tu futuro en tu área económica. Y podría ser más o menos así. No digo que es así tenga que ser, pero es una idea que Dios trajo a mi corazón. Y quiero leerla textual para que tú puedas tener una idea. Por ejemplo, podrías profetizar de la siguiente manera a tu futuro en tu vida económica. El deseo de Dios es que sea prosperado en todas las cosas. Y eso incluye el área económica. Por eso a partir de hoy y en adelante me declaro próspero, con abundancia para mí y mi familia, para sembrar en los propósitos del reino. La Biblia dice que todas mis necesidades serán suplidas conforme a las riquezas del cielo en Cristo Jesús. Y así será. Profetizo sobre mi economía y declaro que es libre de toda obra de tinieblas, porque soy un diezmador fiel y un dador alegre. Tendré mi casa construida en donde reine la paz de Dios, con habitaciones seguras y recreos de reposo, llena de muebles comprados en el mejor lugar donde se puedan comprar, en el nombre de Jesús. Amén. Esta declaración profética a tu futuro en tu vida económica y que tú puedes asegurar que pueda cambiar, y esto lo puedes hacer para tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu negocio, con tus estudios, aún con tu ministerio. Ahora, ¿por qué alguien que esté escuchando un mensaje, este mensaje, y lo esté escuchando por primera vez, que pueda decir, oiga, usted está manipulando a Dios, usted le está diciendo a Dios cómo tienen que ser las cosas? Y yo te digo, no, porque esta declaración no salió, Dios la trajo a mi corazón, pero no salió de mí, solo son sus promesas. Déjame decirte que esta declaración profética sobre el futuro en la economía, por ejemplo, de mi familia, de mi casa, tan solo está basado todo lo que hablé ahorita. Y voy a leer ahora sí rápidamente los versículos y las citas bíblicas. Tercera carta de Juan, verso 2, Filipenses 4:19, Malaquías 3:10, Segunda de Corintios capítulos 9 del 6 al 7, Deuteronomio 33, versículo del 1 al 7, Isaías capítulo 32, verso 18. Todas estas citas bíblicas, todos estos versículos mencionados están contenidos en esa declaración profética. Por eso puedo estar completamente seguro que Dios hará manifiesto esta declaración. ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cómo puedo estar seguro que una declaración de este tipo, profetizar acerca de mi futuro, puede estar completamente uno seguro de que será una realidad? Bueno, porque la palabra de Dios está cargada con el poder de Dios. Isaías capítulo 55, en el versículo 10 dice lo siguiente, y lo conocemos, lo hemos leído mucho. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar
y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Fíjate, hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace lo que Dios se determinó que hiciera. Y si eso es lo que Dios habló y es su voluntad para nuestra vida, sí o sí se va a cumplir si nosotros vivimos para Dios. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, leemos la siguiente afirmación acerca de la Biblia. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Otras maneras de entender para comprender la palabra eficaz es que está llena de poder, que está activa, que es funcional y es energizante. Cuando yo te hablo acerca de profetizar, no estoy hablando que tú operes en el oficio de profeta dentro de los 5 oficios, ¿verdad? Que están en la Biblia mencionados en la carta a los Efesios. No estoy hablando de eso, aunque si tienes el llamado, bueno, habrá evidencias claras de que tienes el llamado para hacer eso. Pero hablando en un sentido general como creyentes, ¿a qué me refiero cuando digo profetiza? Profetiza a tu futuro. Bueno, estamos hablando que nosotros podemos profetizar, y cuando utilizamos la expresión profetizar, estamos hablando de hablar o proclamar bajo inspiración del Espíritu Santo la voluntad de Dios o el consejo divino. ¿Qué hacemos? Proclamamos a una persona, objeto, lugar o situación la palabra vivificadora de Dios para que se pueda efectuar su gran propósito. En el libro de Ezequiel, por favor, vamos. Y veamos el pasaje del Valle de los Huesos Secos, en donde el profeta es llevado en el espíritu, en el ámbito del espíritu. Esto que sucede en todo el capítulo 37 básicamente, ¿verdad? O la parte de la mitad de este capítulo, está refiriéndose al ámbito del espíritu. Y lo que sucede en el ámbito del espíritu se refleja en el ámbito natural. Dice la mano de, estoy en el verso 1 rápidamente, dice la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Sí? Ahora, esto está sucediendo no en lo natural, sino en el ámbito del espíritu. Esta condición de valle de huesos secos no es otra cosa que estaba hablando de la muerte espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y comienza el Señor a hablarle en el verso 4 y dice, me dijo entonces, profetiza, habla el consejo divino, habla mi voluntad a estos huesos secos. Estos huesos representan la condición espiritual de mi pueblo. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice el verso 7, profeticé pues como me fue mandado. Y en el verso 12 podemos leer que dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que a lo que está muerto, uno le puede profetizar vida. Aquello que no te gusta, aquello de tu ambiente, de tu vida que estás viendo que hay sequedad, hay falta de movilidad del poder de Dios, de que no se está manifestando la voluntad como Dios lo quiere y como tú lo anhelas, comienza a profetizar, comienza a hablar el consejo divino, comienza a hablar la voluntad de Dios sobre esa situación. Por eso hoy estamos hablando de que nosotros podemos hablarle a nuestro futuro. Podemos declarar un futuro lleno de esperanza y de bendiciones plenas. Juan capítulo 6 en el Evangelio,
Espero que allí, mientras tú disfrutas de esta enseñanza, allí en tu casa, en la sala, en la oficina, en la recámara, estés con tu Biblia y la abras junto conmigo y que estés disfrutando también a través de tu aparato, tu dispositivo electrónico, pero siempre abre tu Biblia. Cerciórate que lo que te estoy enseñando es así como se está diciendo y que está saliendo de la Biblia. Eso es algo que tú siempre debes de cuidar. Juan capítulo 6, verso 63 dice, el Espíritu, hablando palabras, el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero la parte final de ese verso dice, las palabras que yo les he hablado, dice Jesús aquí, son espíritu y son vida. Cuando tú hablas, ¿verdad? La palabra, pues son intangibles, las palabras, aunque están saliendo de mi boca, no las puedo agarrar, las estás oyendo, pero no las puedo tomar, pero esas palabras tienen sustancia, son espíritu, tienen vida, tienen poder, y ese es el poder que se ejerce en el mundo del espíritu, y es el que trae el poder de Dios, se establece y genera lo que tú puedes ver. El ejemplo que podemos ver más palpable es la vida de Abraham y de Sara. Como Dios primero les dio, se llamaban Abraham, ¿verdad? Padre, tenía un nombre, ¿verdad? Abraham y Sarai. Y luego el Señor les cambió el nombre por Abraham y Sara. En uno le estaba diciendo, ¿verdad? Cuando dice ahora va a ser Abraham, le estaba diciendo ahora vas a ser padre de una multitud. Y a Sara con ese nombre le estaba diciendo que iba a ser madre de muchas naciones. Pero algo tremendo sucedía, que cada vez que ellos, ¿verdad? Les hablaban entre ellos como esposos y te decían, hola, ven Abraham, sí, ya voy, Sara. Y la gente les hablaba ahora con el nombre, ya no con Abraham o con Sarai, sino con Abraham y Sara. Estaba en ese momento cumpliéndose el propósito de Dios y estaban hablando sobre su futuro, Y el diablo, aquí quiero hacer un punto, ¿verdad? El diablo siempre va a querer que nosotros nos desanimemos, los problemas que nos trae, las crisis, la opresión que a veces enfrentamos provocada por el enemigo. Él va a buscar que nosotros empecemos a hablar su voluntad. Escúchame bien, Dios tiene una voluntad para ti, pero el diablo también tiene una voluntad para ti. La voluntad del Padre Celestial, Jesús la reveló. Es una vida de abundancia, ¿sí? Pero Satanás lo que quiere es traer tu voluntad. Una vida donde hay robo, donde hay destrucción, donde hay muerte. Y cuando Él te comienza a atacar y a presionar y a oprimir, lo que sucede es que Él te lleva a puntos en donde Él te arrincona, al punto de que tú comiences a hablar su voluntad y que tú comiences a profetizar tu futuro, porque Él conoce este principio espiritual de llamar las cosas que no son como si fuesen, para que tú comiences a llamar esas cosas tu futuro y comiences a hablar lo que Él quiere y comiences a hablar derrota, fracaso, muerte, y Él pueda tener una puerta abierta para destruir. Por eso tenemos que asegurarnos de qué es lo que estamos hablando. Y la Biblia es muy clara al decir la obra del enemigo. En el verso 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Deseos de destrucción, deseos de pecado, deseos en la carne. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En pocas palabras podemos decir que en el diablo todo es falso, aunque en las tentaciones él siempre presenta todo atractivo. Cuando habla mentira, de su naturaleza habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces él se va a esforzar y tenemos que tener cuidado a que nosotros empecemos a hablar su voluntad sobre nuestro futuro y empecemos a hablar y decir muchas cosas que Dios no quiere que hablemos. Y nos va a llevar a ese punto, ¿verdad? Si lo permitimos, que empecemos a hablar que no va a haber trabajo después de que pase esta pandemia. ¿Quién sabe qué va a ser de nosotros? Si es que vamos a tener para comer, si es que vamos a poder disfrutar la vida. Cuidado con eso, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor quiere que nosotros podamos entender que hay poder en nuestra declaración y podemos profetizar sobre nuestro futuro. Regresemos al libro de Isaías en el capítulo 65, por favor.
Y dice el verso 16, dice, el que se bendijere, fíjate, el que hable bendición sobre sí, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Nota que está diciendo, y aquí vamos a ver un principio vital acerca de nuestro futuro para poder avanzar y ver un futuro glorioso y bendecido en todo tiempo, no importa con pandemia o sin pandemia. Dice aquí que las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, habla el Señor aquí. Verso 17. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Es decir, de lo que hoy estamos viviendo o lo que viviste, ya no va a haber memoria, porque Dios hará algo maravilloso y nuevo, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y alegraréis. Es lo que Dios quiere para nosotros, un futuro donde nos gocemos y nos alegremos, dice, para siempre en las cosas que yo he creado, las cosas que Dios hará, porque aquí yo traigo a Jerusalén, habla tu vida y puedes ponerle, ¿verdad?, tu nombre, alegría, y a su pueblo gozo. Capítulo 43, versículo 18, en lo que tú llegas allí, el principio vital es lo siguiente: nuestro futuro no puede ser bendecido si primero no desechamos el pasado. Tenemos que extendernos al futuro. Podemos vivir un presente, pero en nuestra mente y en nuestro corazón estar estancados siempre en el pasado. Y si vamos a ir al futuro y declarar un futuro glorioso y profetizar sobre nuestro futuro, tenemos que desligarnos de nuestro pasado. No que lo olvides, pero que no tenga influencia y no tenga poder sobre tu vida. Perdón, Isaías capítulo 43, verso 18 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Te das cuenta? Que nos tenemos que ya decir, lo que pasó, ya pasó, no lo hice, fracasé, me equivoqué, no creí. No, el tiempo es ahora ir más allá. 19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esa es la expectativa que tú tienes que tener de la cosa nueva que Dios está pronto a hacer. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, no la podrás discernir, no te podrás dar cuenta. Dice otra vez, y aquí habla que Dios lo va a volver a hacer porque ha hecho cosas nuevas en nosotros también en el pasado, ¿verdad? Y cuando te hablé de un pasado, te hablo del pasado en el pecado, del pasado en derrota, del pasado cuando fracasaste, del pasado que hoy te deprime, del pasado que recuerdas que hoy te lastima. Pero también es bueno ir al pasado de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que Dios está diciendo aquí es, abre tu corazón a la expectativa de lo nuevo que voy a traer a tu vida. Cree por un futuro lleno de esperanza, profetízalo. Toma mis promesas y profetiza sobre tu futuro. No mires lo que no te concentres en lo que hoy están diciendo aún del futuro. No te concentres en lo que estás viviendo en tu presente. Extiéndete al futuro, extiéndete a la cosa nueva. Comienza a declararla, comienza a profetizar a tu vida. Tenemos en nuestra iglesia gente que está saliendo de la universidad, muchachos que están entrando este año a la universidad y que están escuchando que no va a haber trabajo, que en el futuro el mundo ya cambió. Para ti como hijo de Dios, como hija de Dios, puedes profetizar que tú tendrás un trabajo bendecido que te permitirá servirle a tu Dios, que entra con fe a estudiar tu carrera, sabiendo que Dios tiene un lugar para ti en la universidad, sabiendo que tiene un trabajo para ti, donde puedes ser bendecido, donde puedes ser bendición para otros, donde puedes tener tiempo para trabajar y ser bendición donde estás, para crecer en tu trabajo, cuando lo tengas, y servirle a tu Dios en tu iglesia, en nuestra iglesia, y servirle a Dios para sus propósitos. Isaías capítulo 46 en el versículo 9 dice lo siguiente. Ahora aquí hay otro cambio, ¿verdad? Acordaos de las cosas pasadas. Aquí está hablando que tenemos que acordarnos, ahora sí, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de su fidelidad, de su poder, de su grandeza, de que se ha movido con nosotros. Ahí en tu lugar yo te quiero preguntar, ¿se ha movido Dios en tu vida? ¿Has visto su poder? ¿Has visto su fidelidad? Al menos una vez, suficiente combustible para tu fe,
para, como dice aquí, acordarte de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Estoy en Isaías capítulo 46, verso 9. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio, fíjate, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Encontré una versión o la traducción del Amplified Bible o de la Biblia amplificada que dice, recuerden seriamente las cosas pasadas que yo hice desde tiempos remotos, porque yo soy Dios y no hay otro y nadie semejante a mí, que declaro el resultado y el fin desde el principio. Qué tremendo. Que declaro, hoy declaro el resultado y el fin de la situación, casi está diciendo aquí, Señor, desde el principio y desde los tiempos antiguos, las cosas que aún no han sido hechas, diciendo, mi consejo prevalecerá y haré todo lo que me place y me propongo. Entonces, nosotros estamos diciendo lo siguiente, que si desde el principio que estamos enfrentando una situación, el diablo nos quiere aplastar, oprimir, aporrear, nosotros podemos hablar y decir, basta, en el nombre de Jesús, desde el principio que está sucediendo esto, yo puedo hablarte, Satanás, cómo va a acabar esto. Y comienzas a profetizar tu futuro, y comienzas a profetizar vida, y comienzas a profetizar victoria. Eso es profetizar el futuro, hablar, decretar, hablar a la atmósfera espiritual lo que crees que Dios va a hacer por ti. No porque te lo imaginas, sino porque lo tomas de la Biblia y te estableces y lo declaras y sabes que tienes un futuro seguro en Cristo porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso en tu vida. Esto guárdalo en tu corazón. Empieza a ver tu vida. Empieza a escribir promesas, al menos una, si no conoces mucho de la palabra de Dios, una promesa podrás allí encontrar en tu Biblia y podrás tomarte de ahí para comenzar y profetizar acerca de tu futuro. Y en nuestra iglesia, después de esta plática, en los próximos años tendremos grandes testimonios, porque sé que estamos aprendiendo y creciendo y estamos aprendiendo hoy a profetizar acerca y sobre nuestro futuro. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Yo le invito a que le alabe y se goce en su presencia este día. Vamos a gozarlo. Poderoso eres tú, mi Dios, fuerte, poderoso eres tú, mi Rey, grande, poderoso eres tú, mi Dios, fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Grande,
fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Quiero su presencia. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy.